¿Cómo están, alumnos del cuarto y quinto año de secundaria? Espero se encuentren bien, al igual que toda su familia. Después de haber trabajado ustedes su primer examen, espero que les haya ido muy bien en ese examen número 1. Vamos a continuar con nuestros temas de historia universal. Recordando, historia universal de primer año, chicos, mira, se recordaron que es un tema que ya lo han visto. Pero ustedes el día de hoy van a aprender cuál fue o qué características tuvo esa primera gran civilización de la humanidad. ¿Quién fue la primera gran civilización de la humanidad? Mesopotamia, ¿no? En el mismo periodo que se desarrollaba Mesopotamia, acá en América también se desarrollaba Caral. Entonces vamos a estudiar por qué es que Mesopotamia es considerada una civilización. ¿Qué es civilización, jóvenes? Hablamos de civilización, nos referimos con este término de civilización cuando hablamos de un pueblo que tiene una forma de vida estructurada, ¿no? Compleja. Entonces decimos que civilización es ese desarrollo complejo de la cultura, o sea, de la forma de vida de los pobladores. Y precisamente este desarrollo complejo me abarca la existencia de un sistema urbano. O sea, los pobladores están organizados en ciudades, ¿no? Ya no viven dispersos, ya no viven buscando el alimento, un periodo de tiempo en un lado, luego se van a otro lado, no. Ya se establecen en un solo territorio y se agrupan formando ciudades. Dentro de esas ciudades se encuentran los centros ceremoniales, porque necesitan eh, agradar, agradecer a un Dios que les brinda prosperidad en la agricultura. Y esos centros ceremoniales son dirigidos por una autoridad central. Y cuando hablamos de estas primeras civilizaciones, la autoridad central viene a ser un sacerdote. Los primeros pueblos que van a poseer todas estas características mencionadas en la historia universal van a ser Mesopotamia y Egipto. Y en el territorio en donde se desarrolla Mesopotamia y Egipto es conocido como media luna fértil. Aquí tenemos, mira, fíjate el territorio, acá tenemos Mesopotamia, acá tenemos Egipto. Mira la forma del territorio, media luna. ¿Y por qué media luna fértil? Porque precisamente estos territorios fueron aptos para la agricultura, ¿no? Fueron terrenos fértiles. También es conocido como creciente fértil. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de Mesopotamia y en una próxima clase hablaremos de Egipto. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así, se le llamó Mesopotamia, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Volvamos al mapa. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En la actualidad tenemos aquí el territorio del país, Irak. ¿Por qué Mesopotamia es considerada una civilización? Porque presenta las características propias de una civilización, ¿no? Sus pobladores agrupados en ciudades. Las ciudades se encontraban amuralladas para protegerse de posibles invasiones. Estas ciudades estaban gobernadas por reyes, sacerdotes. Las ciudades eran prósperas, vivían de la agricultura, eran terrenos fértiles, ¿no? La agricultura, la ganadería y el excedente de producción se comercializaba. ¿Cómo es que este pueblo, Mesopotamia, llega a evolucionar y a convertirse en un gran imperio? Vamos a ver que hace 4000 años antes de Cristo van a surgir estas primeras ciudades de la historia universal. ¿Cuáles son esas primeras ciudades? Ur, Uruk, Lagash. Este surgimiento de esta organización en ciudades, vamos a tener aquí el periodo sumerio. Y estas ciudades del periodo sumerio
van a ser gobernadas por reyes sacerdotes. Eran ciudades independientes unas de las otras. Y como ya lo dijimos, para protegerse, se rodeaban de grandes murallas. Y al centro de cada una de ellas se encontraba el sigurat, que venía a ser como un templo, ¿no? En donde se agradecía a sus dioses. Allí, en ese templo llamado sigurat, vivían los sacerdotes. Los sacerdotes hacían ofrendas, agradaban a sus dioses en estos templos denominados sigurat. La población fue aumentando, la producción, la buena producción, la buena cosecha también fue aumentando, lo cual generó conflicto entre las ciudades. Y esto va a originar que surjan jefes militares. Estos jefes militares se van a convertir en reyes, ¿ya? Eh, el primer rey que surge es el rey Sargón, que va a ser encargado de unificar todas las ciudades. Y tenemos acá un periodo de la evolución histórica de Mesopotamia denominado periodo sumerio-acadio. ¿Qué podemos rescatar de este periodo sumerio? Precisamente los sumerios son los inventores de la rueda y el ladrillo y también de la escritura cuneiforme, que lo vamos a hablar posteriormente, ¿no? Te vuelvo a recalcar que Sargón va a ser el primer rey que se va a encargar de unificar a estas ciudades, logrando así un gran pueblo. Dentro de este periodo va a destacar una ciudad, Babilonia, y va a hacer precisamente que Babilonia se haga tan próspera que va a llegar a mandar al resto de ciudades. Por lo tanto, se va a instaurar un imperio. Babilonia va a llegar a ser un gran imperio. Babilonia va a ser el primer imperio de la historia universal. Un rey que sobresale en este imperio babilónico va a ser Hammurabi. Hammurabi, importante porque es el autor del primer código de leyes, ¿no? Todo pueblo necesita leyes para gobernarse y va a ser Hammurabi quien los va a unificar estas leyes de su pueblo y va a crear este código, ¿no? Para regir su pueblo. Babilonia va a ser conquistada por los asirios. Entonces, aquí en este imperio asirio va a destacar el rey Asurbanipal. Ya Babilonia va a dejar de ser importante y los asirios van a colocar como capital del imperio a la ciudad de Nínive. ¿Ya? Entonces ya Babilonia se deja de lado, ¿no? La importancia de Babilonia queda de lado para resurgir la importancia de Nínive. El rey Asurbanipal en este imperio asirio va a ser el rey que destaque, va a mejorar el carro de combate, van a empezar a extender el imperio, ¿ya? Y aproximadamente en el año 630 a.C., Babilonia va a ser liberada de los asirios y nuevamente va a empezar a resurgir Babilonia. Es por eso que el siguiente periodo de la evolución histórica es llamado el imperio neobabilónico, o sea, la nueva Babilonia. ¿Quién destaca en este periodo? El rey Nabucodonosor II. ¿Por qué es importante Nabucodonosor II? Precisamente porque él va a querer embellecer la ciudad de Babilonia y manda a construir jardines colgantes, ¿no? Por eso es famoso aquí los jardines colgantes de Babilonia. En este imperio neobabilónico se extiende, ¿no? El territorio con la conquista de Jerusalén y Judá. Pero nuevamente Babilonia, con este imperio neobabilónico, va a ser conquistada. ¿Por quién? Por los persas. Entonces el rey persa Ciro II el Grande va a conquistar este territorio.
y empieza ahí la decadencia de Mesopotamia. Entonces podemos decir que Mesopotamia empieza a surgir como civilización con ciudades-estado. Va a tener un primer imperio, ¿no? El imperio babilónico. Y luego decae cuando Ciro II, el rey persa, va a conquistar al imperio neobabilónico. Continuamos. ¿Qué nos han dejado, ¿no?, los pobladores de Mesopotamia? Ya lo hemos mencionado, la escritura cuneiforme, un tipo de escritura que se acuñaba, que se hacía en tablas de arcilla. Entonces se iba haciendo, ¿no?, con dibujos, ¿no?, que iban luego a expresar un escrito. Nos han dejado también la rueda, el ladrillo, el sistema sexagesimal y lo que ya hemos mencionado, el código Hammurabi. En arte y en arquitectura, ya lo hemos mencionado, sus templos llamados sigurat, los jardines colgantes de la el imperio neobabilónico, y lógicamente cada una de estas estructuras eran decoradas, ¿no? Tenemos acá, mira, las estatuas de personajes importantes que se colocaban en los palacios, ¿ya? Para que puedas culminar este tema, vas a desarrollar en tu libro la página 278, las preguntas que se te están indicando, y de la práctica dirigida, solo la pregunta 1, 2, 3 y 4 con la respuesta correcta. Muy bien, estudiantes, nos vemos hasta la próxima.